buenos días y muchas gracias al Colegio de Abogados y en particular a la Comisión por la oportunidad de reflexionar sobre este tema de una evidente y probablemente inquietante actualidad y que pone un reto, me parece a mí, para los operadores jurídicos, en particular los abogados. Pretendo enfocar en esta presentación el tema de si la ley que se está proponiendo contribuye o no a propiciar exclusión o inclusión financiera de parte de la distinta masa de potenciales consumidores y clientes y de alguna manera alguna información de diagnóstico sobre la realidad del sistema costarricense precisamente en materia de acceso al crédito sobre la base de alguna información estadística. En primer lugar, me parece importante fijar el concepto de lo que se conoce como exclusión financiera. La exclusión financiera se refiere precisamente a un segmento, a la cantidad o al tipo de personas que de alguna manera no tienen acceso ni tienen contacto con el sistema financiero y cuáles son las razones para que no tengan ese contacto. Esa exclusión financiera puede fundamentalmente tener dos causas. Puede ser una exclusión de carácter voluntario, en la cual simplemente la persona por distintas razones no considera, no estima, no le parece que deba y quiera tener acceso al crédito, o simplemente porque lo tiene indirectamente quizás a través de otra persona, por ejemplo, un miembro de su familia, un miembro del hogar, un miembro de su núcleo familiar. Esto evidentemente no debería ser en principio motivo de preocupación, pero existe la exclusión de carácter financiera, de carácter involuntario, que propicia que gente que sí quisiera, sí deseara tener acceso o información sobre el sistema financiero, no lo tiene a pesar de que considera que lo necesita. Según la Asociación de Supervisores de Banca de las Américas, es decir, esta es una visión de los reguladores latinoamericanos sobre estas causas involuntarias que evidentemente son las que deben preocupar y son las que tienen que interesar. Existen algunas causas más o menos identificadas de exclusión financiera. La primera, obstáculos sociales o macroeconómicos. Irremediablemente, la conclusión que se llega es que entre menos servicios de carácter social, entre menos sea la incorporación de la persona a los servicios sociales, hay una directa asociación con eso al acceso a los servicios financieros. Graves problemas económicos también han propiciado claramente exclusión del sistema financiero cuando, por ejemplo, con las famosas crisis latinoamericanas de moneda o de evaluación, empujan a las personas, a los usuarios a salirse del sistema por el riesgo macroeconómico que ahí está involucrado. Las carencias de infraestructura, es de simplemente no hay una sucursal del banco, no hay un banco, no hay un cajero automático, no tengo internet, es decir, hay limitaciones estructurales también que propician eso. Pero aquí también me parece interesante que se identifican las denominadas debilidades institucionales. Una de ellas, ausencia de seguridad jurídica, y se puntualiza la ausencia en los sistemas latinoamericanos de leyes que sean esenciales para la correcta provisión y funcionamiento del sistema financiero. Y vean qué interesante en relación al tema que se estaba planteando anteriormente, la Asociación de Reguladores de América Latina considera que ineficientes, tediosos y extensos procesos para cobrar garantía constituyen, directa o indirectamente, un mecanismo de exclusión financiera. Pero también hay obstáculos que derivan de la propia actividad bancaria, elevados costos y requisitos, deficiencias en los mecanismos de evaluación de las garantías y del riesgo, deficiencia en la atención al cliente y bajo nivel de ingresos de potenciales clientes. Esta última me parece que es uno de los elementos bien importantes que podría cambiar con la promulgación de la ley de garantías mobiliarias. Es decir, que el banco, el acreedor, se enfoque más a ver la capacidad propia de generación de flujos del proyecto en el que está involucrándose, que respecto al cual pueda tener una debida garantía, más que el pedigrí financiero, económico del deudor y lo que es todavía peor a veces de su familia. Pero también, y no sorpresivamente, se considera en esta postura de la Asociación de Reguladores Bancarios que existe distorsión regulatoria
que lejos de propiciar inclusión financiera, más bien termina expulsando y generando, digamos, una posición externa de grandes personas al sistema. Impuestos a las transacciones, el control de tasas de interés con o no créditos dirigidos a ciertos sectores subvencionados que terminan ciertamente abaratando unos, pero abaratando otros se considera que eso es una causa de exclusión. ¿Cuál es, como decía una amiga mía, la disconversa, el tema de inclusión financiera? Es el acceso de la población no atendida a productos y servicios de calidad brindados en un marco regulatorio y que tenga el impacto de mejorar la calidad de vida del usuario. Vean qué interesante que se refiere a la palabra acceso, lo cual puede uno aludir al tema gráfico, es decir, a todo el territorio, o demográfico, es decir, a todos los estratos sociales de la población. Pero también se enfatiza en el concepto de uso o utilización real y efectiva de los servicios y productos financieros. Esto significa que no es suficiente que estén y que haya. Es lo crítico, importante es que estén y que haya, pero que además sean usados efectivamente y lo que es todavía mejor, usados con frecuencia y con regularidad. Pero se exige, por lo menos en esta definición, la existencia de un marco regulado y finalmente me parece que desde la perspectiva de filosofía política, de ideología y de política pública, que ese acceso esté destinado a convertirse en un impacto favorable en la calidad de vida y no una tortura para ese consumidor financiero. ¿Qué casos tenemos en Costa Rica en donde uno podría pensar, por ejemplo, que la exclusión financiera está propiciada o estimulada por la propia regulación, por la propia norma que supuestamente está orientada a preservar la estabilidad y la permanencia del sistema financiero? En mi opinión, la ley 8204, que es una ley que en su esencia evidentemente es sana y que busca evitar el uso de los sistemas financieros como instrumento de lavado o legitimación de capitales. Hago la observación de que cuando se aborda este tema se corre el riesgo de pensar que quien propicia o quien menciona o quien se objeta algunos de las normas y de los contenidos de esta norma está pensando en que qué bueno que se utilice el sistema financiero para legitimar los capitales, y esa claramente no es mi posición. Pero mi opinión es que algunos de los elementos regulatorios que están en esa ley, como la denominada política de conozca a su cliente, está propiciando en nuestro sistema financiero una exclusión importante de acceso a los sistemas. En mi criterio, esas normas institucionales regulatorias son obsoletas, ineficientes, generan enormes costos, impiden el acceso de masas de clientes y termina encareciendo el costo de dinero. ¿Qué prueba podría uno tener sobre eso? Lo que voy a pasar a continuación son las bodegas de una institución financiera en donde acumula todos los papeles que les piden a ustedes y a mí y a todos los costarricenses a diario para que puedan abrir una cuenta corriente. La certificación del contador público de ustedes y la mía debe estar en alguna caja de esas que a saber si alguien la puede localizar en el momento en que sea necesario. La certificación del origen de los ingresos está probablemente en alguna de esas otras cajas. Y así sucesivamente el recibo de agua y de luz, en donde debe constar una dirección física y en donde resulta que en muchos de los recibos de agua y de electricidad no existe dirección física, sino un apartado, constituyen un obstáculo para que le abran una cuenta corriente a un ciudadano costarricense y finalmente cuando se la abren va a parar a estas cajas que ven en estas filminas. Debo decir que cuando era regulador y me mostraron esta información, me dio una pena entre propia y ajena. Es decir, no lograba entender cómo es posible que nosotros estemos haciendo regulación prudencial, fiscalización efectiva de esto. ¿Cuál es el efecto de eso que acabamos de ver? Que se empuja al sistema, a la economía del dinero. El Banco Central de Costa Rica tiene un dato del año 2014 en donde estima que el costo de la economía basada en el manejo del dinero en Costa Rica es de 500 millones de dólares. Cajeros automáticos, camiones de seguridad, pérdida de tiempo de la gente, robos en los cajeros automáticos, asaltos en los cajeros automáticos, asaltos en las calles de San José por manipulación de dinero físico. Pero
la buena noticia es que existe, sin embargo, una opción regulatoria y está planteándose y discutiéndose esas las denominadas cuentas de expediente simplificado. No significa renunciar a la fiscalización de la legitimación ilegítima de capitales, significa hacerlo de otra manera. La plataforma tecnológica del Banco Central de Costa Rica en estos momentos tiene la capacidad de monitorear cuenta por cuenta de los ciudadanos de este país y entrar en un patrón transaccional definido a priori para poder determinar por qué Víctor Garita, que recibe un salario de $1,000 en un mes, de un pronto a otro empieza a recibir 10 y 15 y 20 y le da vuelta a ese dinero. ¿Por qué, si se supone que era 1,000 por mes, por qué empieza a recibir 1,000 cada 15 días? Y tiene esa plataforma la posibilidad de detectar anónimamente y objetivamente los descarrilamientos de los patrones transaccionales de las personas, que sin duda alguna, y de acuerdo a la experiencia internacional, es uno de los mecanismos más efectivos para monitorear el lavado de capitales. Aparte de este empuje hacia la economía no formal, ¿cuál es la realidad del acceso al crédito en el sistema financiero costarricense? Y aquí claramente voy a echar mano a un estudio elaborado por la Asociación Bancaria Costarricense, ciertamente en el año 2010, pero que todavía, digamos, se considera que sigue vigente. Un 46.3% de la población tiene algún producto pasivo, es decir, una cuenta corriente, ahorro o débito en un banco. Vean que es menos de la mitad de los ciudadanos costarricenses las que están sin acceso a una cuenta corriente. Pero un 48% de esa población está excluida del sistema financiero formal en materia de depósitos puntualmente. Con esas cajas, con esas montañas, con esas bodegas de papeles, no es de sorprenderse que esa situación sea así. Un 57% no tienen cuenta corriente, un 39% opinan que no cumplen los requisitos para accesar al crédito y además consideran que la política de conozca a su cliente podría estar constituyéndose en una barrera en los procesos de bancarización. Tampoco sorprendentemente refleja este dato que los grupos que usan más productos son los hombres, no las, sino los jefes de hogar, las personas entre 30 y 40 años, los asalariados, y las personas, evidentemente, bingo, las personas con mayores niveles de ingreso y con mayores niveles de escolaridad. Y evidentemente esto es lo que propicia una distorsión del sistema y confirma lo que la ASBA decía: entre menos acceso a los servicios sociales hay, el riesgo de exclusión de los sistemas financieros sigue siendo mayor. Y por supuesto tampoco esta conclusión me parece que debe ser sorprendente. El grupo de personas que utilizan más préstamos de fuentes informales son aquellos que no están en la población mayormente bancaria: jóvenes, los que o las que no son jefes de hogar, estudiantes, amas de casa, personas de menores ingresos y menores niveles de escolaridad. Un 36.4% ha usado alguna modalidad de financiamiento con entes financieros. Omití mencionar que cuando aquellos, me devuelvo un segundo, de los que usan las fuentes informales, cuando dicen por qué usan además fuentes informales y no formales, aluden a esto, pero dicen que son más rápidos, más eficientes, comillas, piden menos requisitos, pero evidentemente un recurso dramática y terriblemente más caro. Un 28.2% ha utilizado algunas formas de financiamiento, pero un 35.4%, es decir, un tercio de la población está excluida totalmente del acceso a préstamos o créditos, pues no ha usado ninguna fuente de financiamiento. ¿Cuáles son las razones para no tener acceso al crédito? Muy caro, no le alcanza el dinero, hay muchos trámites. Y serán muchos trámites, la política de conozca a su cliente o sobre todo la imposibilidad de dar garantía. Un estudio sobre oferta de crédito del MEIC revela también algunos datos adicionales. Solamente un 5% de una cartera de 7 instituciones financieras valoradas en el proceso dedican el 5% al PYMEX. El mayor obstáculo, según este reporte, para obtener un crédito son las garantías solicitadas, seguidas en el exceso o por el exceso de trámites. Los emprendedores manifiestan que el principal problema que tienen para acceder al crédito son las garantías.
¿Y cuáles son las garantías que pide el sistema? Hipoteca, garantía fiduciaria, prendaria o títulos valores. Es decir, nada de lo que está en la nueva ley de garantía ha estado tradicionalmente como fuente de garantía y por supuesto eso de alguna manera es lo que se identifica como obstáculo y la recomendación es clara. Existen barreras regulatorias que impiden el acceso al crédito al sistema financiero formal. En mi criterio, la política de conozca a su cliente es una de ellas. El régimen de garantías actuales es restrictivo, obsoleto, ineficiente y claramente, por lo que se debe a esta información, excluyente. Las dificultades, y no solo pensando en el deudor, sino también el acreedor que enfrenta a los intermediarios financieros para recuperar sus créditos, tienen no solo la dificultad de accesar a eso, sino tienen un impacto directo en el encarecimiento del crédito. De tal manera que cuando se habla de política pública y buscar la manera de abaratar, más que decir bajen las tasas de interés, lo que habría que trabajar es en estas causas que generan eso. La expansión y la naturalidad, de la naturaleza y funcionalidad de las garantías mobiliarias, en mi criterio, puede y debe constituirse como un medio de inclusión financiera y de acceso al crédito. Muchas gracias.